Él está casado, pero algo en su mirada parece contar otra historia. Sientes, incluso sin palabras, que hay un deseo escondido detrás de cada gesto sutil. Es posible que un hombre comprometido esté, en silencio, alimentando sentimientos por ti. Carl Jung, con su profunda visión de la psique humana, nos ofrece las claves para descifrar el inconsciente masculino. Y en este video, te revelaré las 5 manifestaciones ocultas que, según la psicología junguiana, indican que un hombre casado puede estar deseándote en secreto. Quédate hasta el final, porque cada señal revelada abrirá tus ojos de una forma que quizá nunca imaginaste. Ya te diste cuenta de que el contenido de hoy será revelador, así que me gustaría pedirte que le des like y te suscribas al canal. El inconsciente habla, y habla fuerte, incluso cuando la boca calla. Se manifiesta en los matices de un gesto, en la elección inconsciente de palabras, en el brillo de una mirada que dura un segundo más de lo esperado. Según Jung, lo que reprimimos, deseos, emociones, conflictos, no desaparece. Solo cambia de forma y se filtra en nuestras acciones diarias, escapando por las grietas de la racionalidad. Cuando un hombre casado siente un deseo que, por convención, moral o miedo a las consecuencias, no puede expresar directamente, ese deseo encuentra otras formas de comunicarse. Puede aparecer en errores, en una cercanía física inocente, pero repetitiva, en halagos disfrazados de cortesía, en un interés exagerado por tus opiniones o simplemente en estar siempre cerca, aunque no haya una razón clara. El inconsciente no es solo un depósito de recuerdos olvidados, es activo, creativo y simbólico. Y cuando el deseo se reprime, se convierte en un símbolo que el cuerpo y el comportamiento comienzan a cargar, incluso si la mente racional trata de negarlo. Jung nos enseña que estas señales sutiles no son accidentales, tienen un propósito: sacar a la luz lo que fue excluido de la conciencia. Aquí entra uno de los conceptos más fascinantes de la psicología analítica: la proyección del ánima. Todo hombre, según Jung, lleva dentro de sí una dimensión femenina inconsciente. El ánima se trata de cualidades como sensibilidad, intuición, receptividad y creatividad, a menudo reprimidas por las construcciones sociales de la masculinidad. Cuando un hombre no reconoce ni integra estas cualidades, comienza a proyectarlas en mujeres a su alrededor, y lo que era inconsciente se empieza a ver en el otro. No es raro que un hombre casado se sienta atraído no necesariamente por quien eres, sino por lo que representas en su psique, la encarnación de su ánima no vivida. Esto explica por qué, a veces, te mira con una intensidad que parece ir más allá de lo físico, como si tocaras algo profundo y desconocido dentro de él. Tal vez ni él mismo entiende por qué se siente tan atraído, pero el impulso está ahí. Es su inconsciente viendo en ti la oportunidad de acceder a partes de sí mismo que fueron olvidadas, rechazadas o nunca desarrolladas. Tú, en este caso, funcionas como un espejo psíquico, reflejando la parte más esencial de su alma. Una parte que desea, pero teme vivir directamente. Por eso, esta atracción se vuelve casi sagrada, idealizada, peligrosa y al mismo tiempo inevitable. La proyección del ánima suele venir cargada de fantasía. Puedes notarlo en cómo habla de ti, como si describiera algo más profundo que una simple atracción física. Tal vez diga que eres diferente a las demás, tal vez que contigo siente una conexión inexplicable. Estas son señales claras de que no te está viendo solo como una mujer real, sino como un símbolo, la manifestación de algo que le falta por dentro. La psique masculina inmadura tiende a buscar fuera lo que necesita desarrollar dentro. Por eso, muchas veces, el deseo por una mujer que no es su esposa no nace de un problema matrimonial, sino de un proceso inconsciente de individuación, el camino junguiano hacia convertirse en quien uno es realmente. ¿Te has preguntado por qué sin grandes gestos sientes que él te mira diferente? ¿Has sentido esa atención cargada de un significado misterioso, casi poético? Tal vez fuiste elegida, inconscientemente,
para representar esa imagen arquetípica en su vida, no como una elección racional, sino como una respuesta instintiva a algo que vibra en lo más profundo del alma. Y esto plantea una cuestión importante. ¿Qué hacer con este tipo de proyección? ¿Cómo diferenciar un sentimiento verdadero de una idealización inconsciente? Jung advertía que la proyección, si no se reconoce y trabaja, puede causar confusión, sufrimiento e incluso destruir vínculos importantes. Por eso, el primer paso es la conciencia. Saber que el deseo que sientes puede no ser completamente sobre ti, sino sobre lo que representas en su dinámica psíquica. Y desde esa claridad, decidir si deseas corresponder o simplemente devolver la proyección a quien la creó. Esa comprensión lo cambia todo. Porque cuando entiendes que el deseo del otro puede ser un lenguaje simbólico de su alma, y no una declaración concreta de amor, ganas libertad. Libertad para no dejarte manipular por juegos inconscientes. Libertad para reconocer tu propio valor, no como reflejo del deseo de un hombre, sino como expresión auténtica de quién eres. Y libertad para elegir conscientemente qué papel deseas asumir en esta historia. Dime, ¿has vivido algo así? ¿Sentiste alguna vez que eras más que una colega, amiga o conocida? ¿Que había una tensión silenciosa entre tú y un hombre comprometido? Algo que nadie decía, pero todos sentían. Comparte en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otras mujeres a ver con más claridad los misterios del inconsciente masculino. Hay algo que casi nadie enseña, pero que toda mujer intuitiva percibe. El cuerpo habla antes de que la boca diga cualquier cosa. Y muchas veces habla más fuerte. Cuando un hombre casado siente deseo pero reprime ese sentimiento por convención, culpa o miedo, el deseo no desaparece, solo cambia de forma, encontrando salidas discretas y silenciosas. La psique, presionada por el impulso inconsciente, recurre al lenguaje del cuerpo como una forma simbólica de expresión. Y es en ese lenguaje, en las señales de fascinación silenciosa, donde está la clave para entender lo que realmente está ocurriendo. Los ojos quizás sean los primeros traidores. Tienen su propia memoria, su propio deseo, su propia vida. La mirada de un hombre fascinado por una mujer no es igual a una mirada casual. Es una mirada que se prolonga, que recorre el rostro como intentando descifrar un lenguaje secreto, que busca la tuya pero se desvía enseguida, como si hubiera hecho algo prohibido. Y luego vuelve, con más intensidad. Es una mirada que observa cuando no hablas, que sigue tus movimientos incluso cuando él está conversando con alguien más. Jung diría que esa mirada no le pertenece solo al ego racional, sino que carga la fuerza del inconsciente. Una mirada que busca conectar con una imagen interior que él ni siquiera sabe que está proyectando. Los gestos también delatan. La forma en que él ajusta su postura cuando entras al lugar. Cómo se acomoda el cabello, la ropa o se toca la cara. Como si, sin darse cuenta, intentara presentarse mejor ante ti. Hay un cuidado casi inconsciente, con la apariencia, el tono de voz, la manera de acercarse, y aún más, la presencia física. Los hombres que no quieren ser notados mantienen distancia. En cambio, quienes reprimen un deseo profundo, inconscientemente buscan estar cerca, aunque no haya una razón lógica. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces se sienta a tu lado en reuniones, aunque haya otros lugares vacíos? ¿Cómo se inclina levemente hacia ti cuando hablas? ¿O cómo su cuerpo parece alinearse naturalmente con el tuyo, incluso en situaciones casuales? Y están los toques accidentales. Un toque en el hombro al pasar, un roce de manos al entregarte algo, una caricia, ligera en la espalda como señal de atención. Gestos que parecen inocentes, pero cargan una energía perceptible. Esos toques no son invasivos, pero sí calculados con una precisión inconsciente. Son intentos del inconsciente de establecer una conexión sensorial, de probar los límites del contacto permitido. Ahí es donde entra la ambigüedad. Porque, exteriormente, todo parece normal. Socialmente, nada está fuera de lugar. Pero la atmósfera cambia. Sientes la diferencia, aunque no puedas explicarla. El lenguaje corporal se vuelve más simbólico cuanto más reprimido está el deseo. Y Jung entendía bien eso.
Él veía el cuerpo como un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Por eso, en una situación de represión afectiva, el cuerpo comienza a expresar lo que la mente no permite. La inclinación del torso, como cruza los brazos cerca de ti, la frecuencia con la que se toca la cara o el cuello. Todas estas señales revelan en silencio un contenido psíquico que lucha por salir a la superficie. Pero quizá la señal más evidente sea la contradicción. El interés que aparece, pero es negado de inmediato con un cambio de tema, una actitud defensiva o una distancia repentina. El hombre fascinado intenta controlarse, intenta no parecer involucrado, pero su esfuerzo solo evidencia lo contrario. Notas que evita ciertos temas o que es excesivamente cuidadoso al hablar contigo, como si temiera decir demasiado. Esa tensión entre atracción y contención es uno de los rasgos más reveladores del deseo inconsciente. Estas señales, por separado, pueden parecer simples coincidencias, pero cuando se repiten, cuando forman un patrón silencioso y constante, se vuelven evidencia de un conflicto interno representado en el escenario cotidiano. El deseo reprimido encuentra en el cuerpo un aliado sutil pero elocuente. Y tú, al captar estos signos, no estás imaginando cosas. Estás percibiendo con tu propia sensibilidad el lenguaje simbólico del alma masculina en conflicto. Dentro de un hombre casado que se siente atraído por otra mujer, se libra una batalla silenciosa y poderosa entre dos fuerzas psíquicas fundamentales: el deseo inconsciente y el superyo moral. Por un lado, el impulso natural que busca expresión afectiva, placer, conexión, muchas veces simbolizado por el ánima proyectado en esa mujer. Por el otro, los valores sociales, el compromiso asumido, el miedo al juicio y la culpa. Jung describía este tipo de conflicto como un enfrentamiento entre partes distintas de la psique: el inconsciente que desea integración y experiencia, y la persona que quiere mantener la imagen, el estatus y el orden externo. Ese choque crea inestabilidad. Y esa inestabilidad se traduce en comportamientos contradictorios. A veces se acerca, otras se aleja. Un día parece presente, atento, interesado. Al otro, se muestra frío, distante, como si hubieras imaginado todo. Esa oscilación es una de las señales más claras de un deseo profundo reprimido, porque el hombre en conflicto no logra sostener una postura coherente. Se siente atraído, pero a la vez se culpa por ello, y esa culpa lo lleva a racionalizar, a buscar excusas, a intentar escapar de la situación. Pero mientras más huye, más lo empuja el inconsciente de regreso. Por eso vuelve a buscarte, pero de forma velada, protegida, muchas veces mediante acercamientos indirectos. Puede ser una pregunta innecesaria, una broma ligera, una ayuda ofrecida sin razón real. Pequeños gestos que, por más triviales que parezcan, están cargados de significado psíquico. La vacilación, en estos casos, no es solo indecisión. Es un reflejo directo del conflicto interno entre deseo y valores. Jung nos enseña que el deseo, cuando se reprime, no desaparece, se convierte en síntoma. Y aquí, el síntoma es esa danza ambigua de acercamiento y alejamiento, de silencio e intensidad, de presencia y ausencia. Puedes pensar, si siente algo, ¿por qué no lo dice claramente? La respuesta está en el miedo. Miedo a las consecuencias externas, pero también a lo que podría descubrir de sí mismo al admitir ese deseo. El deseo por una mujer fuera del matrimonio a menudo revela una crisis de identidad más profunda, una duda sobre lo que está viviendo, sobre quién se ha convertido. Y eso puede ser aterrador. Y cuando habla, aunque no diga nada directamente, sus palabras están cargadas de simbolismo. Jung señalaba cómo el inconsciente se expresa a través de contenidos simbólicos en el discurso cotidiano. Un comentario que parece banal puede ser, en realidad, la punta de un contenido emocional mucho más profundo. Cuando él dice, por ejemplo, que siente que podría hablar contigo por horas, no está solo elogiando tu compañía. Está proyectando en ti una sensación de conexión rara, muchas veces ausente en su vida actual. Cuando comparte sueños,
miedos o deseos futuros de forma espontánea, está, sin darse cuenta, abriéndote las puertas de su mundo interior. Algo que normalmente solo hace con figuras emocionalmente significativas. También están los comentarios metafóricos como «eres diferente a los demás». Es como si ya te conociera. O frases que implican tiempo y destino. En otra vida, tal vez. O si te hubiera conocido antes. Estas frases son altamente simbólicas. No hablan solo del presente, sino que revelan un contenido psíquico arquetípico, la fantasía de la mujer ideal, del alma gemela, de la experiencia amorosa transformadora. Todo eso puede estar presente en la forma en que él habla contigo. Son frases que cargan un subtexto emocional mucho más profundo de lo que aparentan. Estos símbolos verbales no surgen por casualidad. Son el lenguaje del inconsciente intentando hacerse oír entre las defensas del ego. El hombre en conflicto habla en capas. Lo que dice no es solo lo que dice. Siempre hay un segundo nivel de significado, más profundo, más emocional, más revelador. Y tú, si escuchas con atención, puedes descifrar esas señales. Puedes entender lo que hay detrás de las palabras racionales. Puedes intuir el deseo que se oculta tras frases cuidadosamente elegidas. Y todo esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto estás tú involucrada en este drama inconsciente? ¿Estás siendo solo el recipiente de una proyección psíquica? ¿O hay algo real que también vibra en ti? Reconocer la diferencia entre deseo simbólico y deseo auténtico es esencial para no perderse en esta trama. Porque el hechizo puede ser intenso, pero también puede ser ilusorio. ¿Has notado este tipo de conversación velada? ¿Este lenguaje simbólico oculto en frases aparentemente inocentes? ¿Has sentido que una simple expresión tenía una carga emocional mucho mayor de lo que debería? Existe una parte de cada uno de nosotros que no encaja en los patrones esperados, que alberga deseos, impulsos y verdades que no combinan con la imagen que queremos mostrar al mundo. Carl Jung llamó a esta parte la sombra. Y la sombra no es, como muchos piensan, solamente lo malo o destructivo. Es, ante todo, lo que fue reprimido, lo que fue negado, olvidado o considerado inaceptable. Cuando un hombre casado siente atracción por una mujer fuera de su relación, muchas veces es la sombra la que está actuando. Esa parte psíquica, normalmente rechazada, encuentra una rendija para manifestarse en comportamientos secretos, ocultos a la mirada social, y muchas veces, incluso a la conciencia del propio hombre. La sombra es poderosa precisamente porque opera fuera del control del ego. Actúa en los matices, y cuando se activa, puede hacer que un hombre que se considera fiel, coherente y moralmente íntegro comience a adoptar actitudes contradictorias. Conversaciones privadas que parecen inocentes, pero están cargadas de tensión. Encuentros casuales que se repiten más de lo esperado. Un interés constante que no logra explicar, pero tampoco puede evitar. El deseo no se manifiesta solo como atracción, sino como una necesidad psíquica de integrar algo que fue rechazado. Y es ahí donde tú entras como símbolo. Símbolo de libertad, vitalidad, expresión emocional. De una parte de él que ha sido sofocada por el peso de las expectativas sociales y familiares. Muchos hombres proyectan esa sombra en la figura de la mujer por la que se sienten atraídos. Y esa proyección puede ser tan intensa que sobrepasa los límites del comportamiento racional. Empieza a buscar a esa mujer de manera sutil, intentando mantener el control, pero sintiendo que algo más fuerte está guiando sus acciones. El peligro de la sombra no es el deseo en sí, sino el hecho de que, cuando no es reconocida, toma el mando. Y entonces, el hombre ya no entiende por qué piensa tanto en ti, por qué siente celos cuando otro se acerca, por qué se imagina escenarios contigo, aunque no haya nada concreto entre ustedes. Pero hay algo aún más misterioso. Algo que va más allá de la psicología conductual y entra en el campo del alma. El vínculo psíquico. Hay conexiones que no necesitan palabras, ni toques, ni declaraciones para existir. Simplemente están,
Sientes cuando él entra al lugar. La temperatura cambia. El aire se vuelve más denso. Hay una vibración sutil pero intensa entre ustedes. Es como si el campo energético a su alrededor se alterara. Como si hubiera una comunicación silenciosa ocurriendo en otro nivel, más profundo. Jung hablaba de esto en términos de sincronicidad y campo arquetípico. Cuando dos almas se conectan por resonancia simbólica, hay un intercambio que trasciende lo físico. Este tipo de vínculo suele ser inexplicable. No hay lógica que lo defina, ni palabras suficientes para nombrarlo. Pero se siente. Y muchas mujeres han vivido esa conexión sin haber tenido nunca un contacto físico con el hombre en cuestión. Él se convierte en una presencia constante en el pensamiento, en las emociones, en los sueños. Hay una sensación de reconocimiento, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Como si algo en ti completara algo en él, y viceversa. Eso no significa necesariamente que esa conexión deba convertirse en una relación concreta. Muchas veces existe para despertar algo dentro de cada uno, para provocar transformación, para sacar a la luz lo que estaba dormido. La intensidad de este vínculo psíquico puede confundir. Puedes sentir que estás involucrada en algo más grande que tú. Puedes experimentar nostalgia, alegría, frustración, expectativa, todo sin haber vivido una historia real con él. Esto sucede porque el inconsciente no distingue entre lo vivido y lo simbólicamente experimentado. El vínculo existe y tiene efectos reales. El desafío es no dejarse arrastrar ciegamente por esa energía, sino comprenderla. Reflexionar sobre lo que está diciendo sobre ti, sobre tus propias proyecciones, tus carencias, tus deseos no vividos. La sombra actúa no solo en él, sino también en ti. Y esa danza entre inconscientes puede ser increíblemente poderosa, reveladora y en algunos casos transformadora, pero también exige cuidado, lucidez y autoconocimiento. Porque es fácil perderse cuando dos sombras se reconocen y tratan de tocarse. ¿Has vivido ese tipo de conexión inexplicable? ¿Has sentido que, incluso sin contacto físico ni romance declarado, había un vínculo profundo entre tú y alguien comprometido? Él nunca dice directamente lo que siente. Nunca confiesa un deseo. Nunca admite un sentimiento. Pero siempre está cerca. Siempre hay una justificación lista. Siempre un motivo plausible para una conversación más, un encuentro casual más, un mensaje más. La racionalización es una de las estrategias más sofisticadas que el ego utiliza para esconderle al propio individuo lo que aún no está listo para admitir. Y según Jung, cuanto más reprimido está un contenido inconsciente, más elaboradas se vuelven las máscaras que usamos para mantenerlo oculto, incluso de nosotros mismos. Ese hombre casado que insiste en mantenerse cerca de ti puede, ante los ojos de los demás, e incluso ante los suyos propios, parecer simplemente amable, atento, un buen colega o alguien que disfruta conversar. Pero, ¿qué hay detrás de esas pequeñas actitudes cotidianas? ¿Por qué siempre encuentra una razón para llamarte, para enviarte algo, para pedir una opinión que no era del todo necesaria? La respuesta está en la dinámica psíquica del deseo reprimido. Cuando el deseo no puede emerger directamente, se esconde tras argumentos socialmente aceptables. Jung llamó a este proceso racionalización, un mecanismo de defensa. No es una mentira deliberada, sino una manera en que la psique preserva la integridad de la persona, la imagen pública, coherente, correcta. El hombre comprometido que siente atracción por otra mujer necesita preservar la idea de que es fiel, respetable, que sus intenciones son puras. Entonces él mismo crea excusas. Ella me entiende mejor que los demás. Solo es una amistad. Necesito su ayuda en este proyecto. Es natural que nos llevemos bien. Tenemos intereses en común. Y al repetir estos argumentos, empieza a creerlos. Pero el inconsciente sigue actuando por debajo, con sus símbolos y emociones. Estas excusas son puertas disfrazadas.
La racionalización le permite estar donde desea sin enfrentar la culpa o la vergüenza de reconocer lo que realmente lo motiva. Y muchas veces lo hace con tanta sutileza que la propia mujer involucrada empieza a cuestionarse. ¿Estaré exagerando? ¿Será solo amistad? Cuando en realidad, el contacto constante, la presencia insistente, los halagos disfrazados y los pretextos frecuentes son síntomas de una tensión emocional no verbalizada. La racionalización también sirve para crear zonas de confort. Puede convencerse de que solo está siendo colaborativo, solo educado, mientras se permite vivir un romance psíquico. Una relación emocional intensa, aunque sin toque, aunque sin confesión. Esa amistad especial se convierte en un espacio simbólico donde el deseo se vive de forma segura, disfrazada, protegida, pero aún así, muy real. Y hay un detalle importante. Cuanto más racionaliza, más se acerca. Porque la justificación funciona como un permiso interno. Si es solo profesional, puedo seguir hablando con ella. Si es solo un intercambio de ideas, no hay problema en buscarla otra vez. Y ese permiso va creando una intimidad creciente. La presencia constante no se explica por la lógica, sino por la necesidad inconsciente de estar conectado. Y cada nueva excusa fortalece ese vínculo, aunque superficialmente parezca inofensivo. Tal vez ya hayas vivido algo así. Tal vez él siempre tenga un motivo para pasar cerca, para iniciar una conversación justo cuando estás sola, para sugerir una idea en conjunto, o simplemente para ver cómo estás. Pequeñas acciones que, por sí solas, parecen triviales, pero que, vistas en conjunto, construyen una red de presencia y atención mucho más densa de lo que una amistad común requeriría. Y es en ese patrón repetido donde habita la revelación. Porque la psique no miente, solo oculta. Y el inconsciente, cuando quiere expresarse, encuentra caminos ingeniosos. La racionalización es uno de esos caminos. Un guión bien escrito, donde cada frase tiene un subtexto, donde cada gesto es un intento de acercamiento, donde el azar es, en realidad, deseo disfrazado de coincidencia. ¿Has notado ese tipo de comportamiento en alguien que, en teoría, no debería estar tan presente en tu vida? ¿Has percibido esa insistencia sutil, cubierta de buenas intenciones? Hay algo en ti que sabe. Incluso cuando no hay pruebas, cuando nadie dice nada, cuando todo parece estar dentro de los límites de lo normal, lo sientes. Sientes que hay algo distinto en su mirada, en la forma en que siempre encuentra un motivo para acercarse, en la frecuencia con la que está presente. Esa percepción no es fantasía, es intuición. Y la intuición, según Jung, es una de las 4 funciones de la conciencia. No es ilusión ni imaginación. Es una forma legítima, profunda y sutil de captar información que aún no ha llegado a la superficie de la razón. La intuición femenina, especialmente cuando se cultiva con conciencia, es una brújula interior poderosísima. Capta los movimientos de la psique ajena incluso antes de que esos movimientos se conviertan en actos. Presiente lo no dicho, lee entre líneas emocionales, descifra la energía del ambiente. Y más aún, protege. Cuando sientes que algo no está bien, que hay más de lo que parece, que existe una vibración ambigua detrás de un gesto inocente, estás siendo llamada a confiar en esa voz interior. Porque habla desde un saber ancestral, el saber del cuerpo, del alma, del inconsciente. Pero la intuición no sirve solo como alerta. También invita a la autoobservación. Cuando percibes que un hombre comprometido te desea, cuando sientes ese tipo de tensión en el aire, vale la pena preguntarte, ¿por qué esta dinámica llegó a mí? ¿Qué despierta en mí? ¿Qué revela sobre mi propio camino interior? Jung nos enseña que todo lo que nos afecta emocionalmente trae un mensaje. Nada es casual cuando se trata del inconsciente. Si estás involucrada, directa o simbólicamente, en una situación con un hombre casado, es posible que ese escenario esté tocando una parte no integrada de ti misma. Tal vez una parte que desea ser vista, reconocida, deseada. Tal vez una parte que se siente invisible y de pronto
encuentra en esa mirada masculina una confirmación de valor. O tal vez una parte que busca vivir algo intenso, profundo y verdadero, aunque el camino parezca tortuoso. Este tipo de experiencia puede ser una proyección que viene de él, sí, pero también puede activar tus propias proyecciones. Él, hombre comprometido, puede simbolizar para ti lo inalcanzable, lo idealizado, lo masculino que seduce, pero no se entrega. Y eso plantea una cuestión importante. Estás buscando, inconscientemente, relaciones en las que no necesitas comprometerte por completo. ¿Te ofrece el vínculo con alguien no disponible una forma de control emocional, una seguridad en un sufrimiento ya anticipado? Estas preguntas no buscan culpar, sino iluminar. Porque al traer a la conciencia lo que antes era sombra, empiezas a liberarte. Liberarte de la repetición, de las fantasías que te atan a ciclos afectivos frustrantes, de las idealizaciones que impiden vivir un amor real, recíproco y maduro. Al ver con claridad lo que esta dinámica despierta en ti, ganas poder. Poder de elección, poder de transformación, poder de autoconocimiento. Dejas de ser un espejo pasivo de las proyecciones ajenas y pasas a ser protagonista de tu propia historia. Una mujer que reconoce el deseo del otro, pero también reconoce su propio valor, que ve más allá de la seducción disfrazada, más allá de la presencia insistente, más allá de las palabras ambiguas, que elige, conscientemente, qué tipo de relación desea vivir y qué tipo de amor desea ofrecerse a sí misma. Así que ahora, la pregunta vuelve a ti. ¿Qué tiene que decir esta historia sobre tu alma? ¿Qué sientes en el fondo cuando te encuentras en el centro de este tipo de conexión? ¿Estás dispuesta a escuchar lo que tu intuición lleva tanto tiempo tratando de decirte? Comparte en los comentarios lo que descubriste sobre ti misma al vivir, o simplemente reflexionar sobre una situación así. Tus palabras pueden iluminar el camino de otras mujeres que también están tratando de entender lo que sus corazones susurran en el silencio.